Nerlit, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Fíjate que el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala, y hago cita textual de su pronunciamiento, que el gobierno de Venezuela no cumple plenamente con el mínimo de normas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, incluso considerando el impacto del COVID-19, lo que lo ubica, según los datos compilados, en el nivel 3, en que se encontraba en enero de 2019. Quiere decir que se mantiene la misma situación, por lo menos hasta esa evaluación de enero. Pero además llama la atención sobre aquellos países que no solo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que además lo patrocinan. Y allí ubica Cuba, Nicaragua, China, Corea del Norte, Siria, Afganistán. Este tema de la trata de personas, Nerlit, está poco visibilizado, se rezaga en el plano de las prioridades de los derechos humanos. Sí, bueno, nosotras como organización, Eduardo, hemos estado alertando sobre este tema desde el año 2018, cuando prácticamente nadie hablaba en Venezuela sobre la trata de personas. Nos preocupamos muchísimo porque hemos sido una ONG que iniciamos trabajos en Venezuela desde el año 2010 dedicadas a hablar del tema de violencia de género. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que en el Zulia desaparecía un gran número de maravinas, según reportes de las investigaciones que hacíamos en ese momento de campo con estudiantes de la Universidad del Zulia. Estamos hablando del año 2018, se desaparecían al menos 5 maravinas cada 15 días. Y hablamos de datos extraoficiales porque tú vas a un centro de coordinación policial, como se llaman las comisarías en Venezuela actualmente, y te dicen que eso no existe, no hay balances oficiales, ya que en Venezuela no existe una ley adecuada que te pueda registrar los datos de trata de personas. Obviamente nosotros emitimos un informe conjuntamente con la Universidad del Zulia, varias organizaciones que están en la Universidad del Zulia, que fue en el año 2018, alertando lo que estaba pasando, el riesgo de las mujeres venezolanas en esa época de transitar por la frontera, ¿no? En esa época era Colombia, por donde más transitaban las venezolanas y eran captadas por todas estas mafias. Y como siempre lo hemos explicado, o como lo venimos explicando desde el 2018, es muy fácil captar a una mujer venezolana en la frontera y llevártela coaccionada hasta Argentina, que es uno de los principales países receptores, que son Argentina y Perú. Y de ahí llevarla a Europa, porque la llevas en un autobús coaccionada y diciéndole, mira, si tú dices algo, yo te mato aquí dentro del autobús. Y lo hablo así técnicamente, porque muchas de las personas que nos están escuchando cuando hablamos con tecnicismo no nos entienden. Entonces, la principal alerta que nosotros hacíamos en ese momento, Eduardo, era a las madres que cuidaran a sus hijas. Hablamos de niñas, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes de 20 años, que era la población. Pasó el tiempo, llegamos al año 2020, cuando comienzan a desaparecerse las víctimas en Guiria. El venezolano, hombre, mujer, niño, adolescente, comienza a salir por el estado Sucre, por las costas de Guiria, hacia Trinidad y Tobago, y comienzan a desaparecerse las embarcaciones misteriosamente. Nunca se consiguen las embarcaciones y nunca se sabe ni se identifican los cuerpos. Los cuerpos nunca aparecen. El año pasado nosotros recibimos por parte de la diputada Liz Carolina Jaramillo que nos sumáramos a esta investigación porque no pasaba nada en Venezuela. No habían organismos internacionales visibilizando lo que estaba pasando con el tema de tráfico humano. Porque muy bien, en la crisis diaria que hay en Venezuela no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, el COVID, este tema se pierde de vista. Comenzamos a darnos cuenta y contabilizamos que la primera embarcación desapareció en el 2019 con 28 personas desaparecidas. Entonces entre Guiria y Coro han desaparecido 109 venezolanos contabilizados por sus familiares con nombre y apellidos. Hay niños, hay niñas, hay mujeres embarazadas. No hay reporte ni colaboración por parte, en este caso, de las autoridades de Trinidad y Tobago. Nosotros obviamente comenzamos con el trabajo de investigación, realizamos las reuniones correspondientes con autoridades de la Organización de Estados Americanos, con nuestros voceros ante la Organización de Naciones Unidas y visibilizamos este problema. Hemos estado trabajando conjuntamente, y tengo que decirlo, con los diputados de la Asamblea Nacional en visibilizar este asunto. Y el año pasado fue la primera vez que el Departamento de Estados Americanos manifestó
estamos preocupados por la situación y la complicidad del régimen de Maduro en el tema de trata y tráfico de seres humanos. ¿Por qué hablamos de complicidad? Porque obviamente están saliendo, digamos, por Sucre, embarcaciones que para poder salir de Sucre necesitan un permiso sellado por la Guardia Costera. Y todo esto pasa bajo la mirada complaciente de ellos. No puede ser que las embarcaciones se desaparezcan y las guardias costeras no sepan nada. El año pasado, según el informe emitido por el Departamento de Estados Americanos, en el 2019 Venezuela era el país número 1 de víctimas explotadas en España. Y un informe de prensa no corroborado, también, que formó parte de esta investigación realizada por el Departamento de Estado americano el año pasado, que estaba alertando sobre la situación que está pasando en Venezuela, decía que el Ministerio del Interior español informó que a mediados del 2019 se identificaron 391 personas víctimas de trata de personas en España. Imagínate tú, Eduardo, lo grave de este asunto. Sí. Ahora, evidentemente tú estás hablando... Están saliendo, digamos, por Sucre, embarcaciones que para poder salir de Sucre necesitan un permiso sellado por la Guardia Costera. Y todo esto pasa bajo la mirada complaciente de ellos. No puede ser que las embarcaciones se desaparezcan y las guardias costeras no sepan nada. El año pasado, según el informe emitido por el Departamento de Estado americano, en el 2019 Venezuela era el país número 1 de víctimas explotadas en España. Y un informe de prensa no corroborado, también, que formó parte de esta investigación realizada por el Departamento de Estado americano el año pasado, que estaba alertando sobre la situación que está pasando en Venezuela, decía que el Ministerio del Interior español informó que a mediados del 2019 se identificaron 391 personas víctimas de trata de personas en España. Imagínate tú, Eduardo, lo grave de este asunto. Sí. Ahora, evidentemente tú estás hablando de mafias, estás hablando de organizaciones que incluso pueden interconectar este tema y este aprovechamiento desde el punto de vista regional. Me gustaría que identificaras o conceptualizaras hasta dónde alcanza esto de la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? ¿Qué incluye? Las personas siempre, muchas veces actualmente los conceptos se confunden. Tráfico de personas y trata de personas. Según el protocolo de Palermo, es la captación o traslado de una persona, puede ser dentro de Venezuela, porque yo puedo llevarme una persona en mi misma comunidad y someterla a actos, puede ser de esclavitud moderna, que trabaje gratuitamente, trabajos sexuales, trabajar de obrero y que no reciba una remuneración. Esta persona es obligada y sacada a la fuerza, puede quedarse en Venezuela o puede salir de Venezuela. Eso es la trata de personas. Y el tráfico es cuando tú se la vendes como si fuese tu producto a otra persona por una cantidad de dinero. Nosotros colaboramos con las investigaciones de los familiares de William y ellos manifestaban que dentro de las investigaciones que ellos realizaron, pagaron $300 estas mafias organizadas por cada venezolano que se montó en esa embarcación. Imagínate tú, la vida de un ser humano actualmente vale $300 en Venezuela. Es decir, quien apoya a alguien para que se traslade, trasponga una frontera, lo haga subrepticiamente, está incurriendo en ese delito de trata de personas. Eso es tráfico de inmigrantes. Por ejemplo, alguien que pasa de la frontera a Colombia y necesita pagarle a otra persona para entrar, esa persona está incurriendo en un tráfico de inmigrantes. Pero la trata de personas es cuando tú vendes al ser humano. Es decir, esta persona llega aquí a Colombia para cualquier tipo de explotación. Exactamente, puede ser laboral, puede ser sexual, porque son muchos fines, porque anteriormente, y digamos que hemos visto cómo ha aumentado este fenómeno social durante los años, porque anteriormente eran captadas solamente mujeres para fines de explotación sexual en Colombia, Perú y Argentina, y las que llevaban a Argentina regularmente eran llevadas a Europa. Sin embargo,
en los últimos 2 años, hemos visto que ha aumentado el número de hombres para trabajo forzado. Y no hay colaboración. Lo que pasa en las costas venezolanas es que llegan a Trinidad y Tobago y son vendidos y son forzados a trabajar, y el gobierno de Trinidad y Tobago, aunque nosotros como organización nos hemos reunido con sus autoridades, nos responsabiliza a nosotros como comunidad migrante. Ellos manifiestan que el gobierno de Trinidad y Tobago no tiene ningún tipo de responsabilidad con respecto al tema de trata de personas, estando allí los grupos organizados que reciben a los venezolanos, parte de los grupos organizados. Bueno, te agradezco mucho esta conversación. Recibí un fuerte abrazo desde Venezuela. Gracias Eduardo, los extraño muchísimo. Y como siempre decimos, nosotros no descansaremos hasta demostrar que el gobierno de Maduro pues trafica con seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Nerly Torres.